Esta vacuna ha sido desarrollada por un equipo de investigadores, tanto de Argentina como de Estados Unidos. Básicamente el equipo fue conformado por los doctores Rodolfo Ugalde, veterinario y experto en virulencia de Brucela, su hijo Juan Ugalde, actual decano del Instituto de Biotecnología de la Universidad de San Martín, el doctor Vito Del Vecchio, que fue el líder de lo que fue el proyecto Genoma Brucela en Estados Unidos y fue pionero en todos los estudios de proteómica dentro de Brucela, y quien nos dio un aporte importante en todo lo que es la caracterización genética y molecular de esta nueva vacuna. Y bueno, es una vacuna que ha surgido hace ya 16 años. Es tal vez la vacuna más evaluada que hay hoy en el mercado para combatir la brucelosis. Yo quiero contarles un poco qué es lo que motivó generar una nueva vacuna en brucelosis. ¿Por qué? Si hay otras existentes. Vamos a repasar un poco qué es lo que hay en el mundo para la protección de brucelosis. La vacuna, y la que seguramente todos ustedes conocen, es la cepa 19, la vacuna S19, porque fue la primera vacuna desarrollada en Estados Unidos hacia 1920, hace ya casi 100 años, cuando Estados Unidos estaba con un grave problema de brucelosis en todos sus rodeos y toma la decisión de generar un inmunógeno que permita establecer un programa de control. Ustedes saben que la brucelosis es una zoonosis. O sea que es un doble problema. No solo tenemos genera problemas en el ganado, en la producción, porque genera pérdidas, sino que además, al ser zoonótica, el humano está en riesgo de contagiarse la enfermedad. Por manipulación de los animales, por consumo de leche pasteurizada, por atención de los animales durante el servicio, durante el parto. Es muy frecuente que el productor, el veterinario o la gente, digamos, los peones de frigoríficos, los que manipulan las reses, estén en riesgo. Entonces, el problema sanitario aquí es dual. No es solo una cuestión veterinaria, también es una cuestión de salud pública. Porque si bien la brucelosis no mata, debilita de por vida, porque es una infección crónica. Entonces, el costo para el sistema de salud es enorme. Y siempre la mejor alternativa ante estas situaciones es generar herramientas que permitan controlarla. Si uno controla la brucelosis en las poblaciones animales, controla el problema de salud pública. Y eso es algo que se sabe ya desde el origen, cuando se generó la cepa 19 en Estados Unidos en 1920. Es una cepa muy buena, tiene un nivel de eficacia protectiva de entre el 60 y el 70%, protección contra el aborto, que es lo que uno ve en el campo, ¿no? Llega la preñez a término y viene la pérdida. Hay nace un ternero muerto o un aborto ya en el último tercio de la preñez, o nace un ternero débil que muere a los pocos días. La cepa 19 es muy buena en eso. Protege al 70% de los animales vacunados. Pero tiene ciertas restricciones en el uso. Y es básicamente que la estructura antigénica, la estructura molecular de la bacteria, es idéntica a la de las brucelas virulentas que están en el campo, que son las que generan el problema. Por lo tanto, el tipo de inmunidad que despierta es muy similar a la inmunidad que despierta la infección natural. Entonces, no hay herramientas diagnósticas que nos permitan diferenciar si ese animal, que cuando lo testé me dio positivo, es positivo por vacunación con cepa 19 o es positivo porque está infectado. Por supuesto, esa pregunta, ese problema en el año 1920 no era un problema, porque lo peor era la brucelosis y era la única herramienta que había para combatirla. Entonces lo que se hizo fue diseñar campañas de control específicamente diseñadas para el uso de esta vacuna. ¿Qué indicaba? No se puede usar la vacuna en más de una dosis, solo en terneras
jóvenes de entre 3 a 8 meses de edad. Eso va a depender de cada país. Hay países que arrancan entre 4 y 6. En Argentina es entre 3 y 6. Aquí tengo entendido que es entre 4 y 8 meses de edad. Pero se debe dar una única dosis y una sola vez en la vida. Ahí entienden por qué el nivel de protección es solo de un 60-70%. ¿Cómo protejo con una única dosis de vacuna a un animal durante 5, 6, 7, 10 años de producción? Es muy difícil. Es una vacuna, no una varita mágica. Las vacunas siempre son buenas darlas en refuerzo, porque uno mantiene y eleva el estatus inmunitario del animal. Eso no lo permite hacer la cepa 19. Si yo vacunara adultos con cepa 19 y diera más de una dosis, el animal se me seroconvierte y da positivo de por vida, con lo cual ya me genera un problema después en el manejo. Por eso no puede ser usada en más de una dosis. Y no puede ser usada en adultos, y no se lo usa en machos, porque genera epididimitis y orquitis. Hay riesgo de que genere esterilidad en el macho. Entonces se restringe el uso solo a las hembras vírgenes, a las terneras. Y lo mismo pasa con las hembras gestantes. En los animales preñados, la cepa 19 es abortigénica. Entonces hay que hacer restricciones en el uso por el tema de la virulencia residual que tiene esta cepa vacunal. Por supuesto, en el vacunador también es un riesgo porque puede generar infección. O sea, era la mejor herramienta que había en 1920. Por eso se diseñaron campañas específicas muy sofisticadas y bastante costosas de implementar. En Argentina, en la década del 80, se implementa una campaña nacional que fue muy exitosa, basada en el uso de cepa 19. Se logró bajar la prevalencia promedio de un cercano al 10% de ciertas regiones a 1.5-2%. Así que es algo absolutamente, digamos, manejable en esos números de incidencia de la enfermedad. En 40 años fue bastante eficaz el uso de cepa 19. Y lo mismo ocurrió en Estados Unidos, donde muchos estados aplicando esta vacuna lograron erradicar. Pero en algunas regiones de Estados Unidos, en particular las regiones ganaderas importantes, con ganadería extensiva, como Texas, o ciertas áreas ganaderas en regiones cercanas a los parques nacionales como el de Yellowstone, donde hay grandes poblaciones de bisontes o de alces, en los cuales la brucela circula en esas poblaciones naturales de animales salvajes y generan un riesgo permanente de contagio con las explotaciones ganaderas. Empezó a haber problemas, volvió a haber surgimiento de brucelosis. Y en la década del 80, en Estados Unidos, se piensa en desarrollar un nuevo producto, una nueva vacuna, que tenga ciertas características superadoras de los defectos de cepa 19. Básicamente es que tenga menor virulencia y que no genere, cuando se le aplique más de una dosis y en adultos, problemas con el diagnóstico serológico. Y así surge la cepa RB51 en la Universidad de Virginia, diseñada por el doctor Gerard Schurey, donde generan una mutante espontánea a partir de una cepa de Brucella abortus virulenta, que es lo que se denomina en la jerga una cepa rugosa, es decir, una cepa que tiene una modificación en las moléculas de superficie, específicamente en el lipopolisacárido, que no genera ciertos anticuerpos que son los que interfieren en el diagnóstico de las pruebas estándar que existían en ese momento, básicamente el rosa bengala, el BPA, las aglutinaciones en tubo, el 2-mercaptocanol y el ELISA. Con esa cepa Estados Unidos comenzó a vacunar las áreas de riesgo que estaban en contacto, ya sea en la frontera con México, la zona de Texas, una zona ganadera importante, y las zonas de Yellowstone, donde les venía la brucela a través del contacto con los bisontes y los alces en todas esas regiones. Pero no fue efectiva, por ejemplo, para vacunar bisontes. En bisontes esta cepa generaba abortos. Así que se restringió solo el uso en bovinos. Sin embargo, la cepa
RB51 tiene un problema que tiene que ver con la forma en que se generó. Se generó generando mutantes en medios con antibióticos. Entonces la cepa RB51 es resistente a rifampicina. La rifampicina es uno de los 3 únicos antibióticos que hay en el mundo para combatir la brucelosis: tetraciclina, gentamicina y rifampicina. Así que eso es un riesgo importante. Pero bueno, de vuelta, cuando uno toma decisiones, evalúa riesgos y evalúa beneficios. En ese momento el beneficio de usar esta cepa era superior a los riesgos que entrañaba si se restringía el manejo. La eficacia protectiva siempre fue un poco menor de la cepa 19, pero no era un problema eso porque había logrado Estados Unidos bajar bastante la prevalencia de la enfermedad, entonces había escenarios epidemiológicos de baja incidencia. Para eso esta cepa andaba muy bien. No es una cepa genéticamente definida, es una mutante espontánea, no se sabe bien por qué protege, no fue diseñada específicamente. Y en ciertas áreas de alta endemicidad, o donde suele haber brotes epidémicos, la vacuna no tiene buena performance. En Argentina, en particular, en el año 2000, el laboratorio Janin-Platt introduce RB51, el SENASA, nuestro Servicio Nacional de Sanidad Animal, decide, antes de incorporarla al plan, hacer pruebas, antes de aprobarla, de registro, y se hace una serie de pruebas durante 2 años y se concluye que la vacuna no aporta nada nuevo ni nada superior al plan que ya estaba implementado basado en S19 y se prohíbe su uso. En esa situación, nosotros que veníamos trabajando hacía ya como 20 años en brucelosis, tratando de no solo de conocer desde el lado de la ciencia básica cómo es el proceso de infección para poder conocer en detalle los puntos débiles de este proceso y poder desarrollar mejores estrategias de intervención, nos dimos cuenta de algo que estaba ocurriendo y que era una falla del Plan Nacional Argentino basado en el uso de cepa 19, y era que el productor, los veterinarios, el propio Estado Nacional se quedaba sin herramientas para poder atender un foco epidémico que ocurría, por ejemplo, entre animales adultos. ¿Qué es lo que pasa? El plan argentino, ¿qué obliga? Obliga a vacunar las terneras, los productores vacunan todos. Hay varios laboratorios argentinos que producen la vacuna, así que hay buena disponibilidad de vacuna. Pero cuando surge un brote, al productor la única herramienta que le queda es serología para detectar positivos y eliminación de positivos. Ahora, cuando uno tiene un brote y tiene el 40% del rodeo positivo, es fácil decir elimine. ¿Quién pone ese capital? ¿Quién atiende esa pérdida de capital del productor? No hay herramientas. Eso era lo que le veníamos diciendo desde la academia permanentemente al SENASA. Están haciendo un plan que fue muy exitoso durante 40 años en bajar la incidencia, pero no se le puede pedir más. No se le puede pedir más a esta vacuna. Hay que generar herramientas alternativas que mejoren el manejo y que le den la posibilidad al productor y al veterinario que lo asiste de generar una estrategia de manejo, de control de la enfermedad que no implique la pérdida económica del productor.